Estamos en el segundo domingo después de Navidad, un domingo que nos va a recordar qué sentido tiene nuestra vida, desde dónde adquiere sentido nuestra vida, hacia dónde caminamos, cuáles son nuestras raíces. Y sobre todo eso tenemos que vivirlo en el día a día de nuestra historia y de nuestra vivencia en la comunidad cristiana. La Navidad nos recuerda que Dios se ha hecho hombre, pero ese Dios que se ha hecho hombre nos ha dado a nosotros la posibilidad de dar sentido desde la divinidad a nuestra vida. Os invito a que escuchéis con mucha atención estas lecturas. Vamos a leer las lecturas del segundo domingo después de Navidad. La primera es del libro del Eclesiástico, como ya leímos ayer. La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor en Dios y se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca y se gloría ante el Todopoderoso. El Creador del universo me dio una orden, el que me había creado estableció mi morada y me dijo: pon tu tienda en Jacob y fija tu heredad en Israel. Desde el principio, antes de los siglos, me creó y nunca más dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la tienda santa delante de él, y así me establecí en Sión. En la ciudad amada encontré descanso, y en Jerusalén reside mi poder. Arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. El Salmo tiene una antífona que no corresponde al Salmo, pero que corresponde muy bien a la festividad que celebramos hoy. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Y finalmente vamos a terminar con el Evangelio según San Juan, el prólogo del Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. La palabra era
la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios no lo ha visto nadie jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Vamos a comentar las lecturas de este segundo domingo después de la Navidad. Va muy rápida la Navidad. Cuando nos demos cuenta, hemos terminado este periodo y nos encontramos ya en el tiempo ordinario. Pero vamos a vivirlo en profundidad. La primera lectura del libro del Eclesiástico es un texto que rezuma esa sabiduría de esos hombres y mujeres de los últimos tiempos del Antiguo Testamento antes de nuestra era. Y esos hombres, esos pensamientos, los plasmaron en frases, en máximas, que quedan ahí como piedras miliarias en el camino para el cumplimiento de la ley. El texto de hoy nos recuerda que la sabiduría de Dios, la sabiduría de los hombres es un don de Dios. Y esa sabiduría está en función de dar gloria a Dios, de dar gloria al poderoso, de dar gloria a ese poderoso. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque es el creador del universo. Desde esa palabra, desde esa sabiduría, Dios creó el universo. Y además no solamente creó el universo, sino que creó un pueblo. Y creó un pueblo diciéndole a ese primer hombre, Adán: el creador del universo me dio una orden. El que me había creado estableció mi morada y me dijo: pon tu tienda en Jacob y fija tu heredad en Israel. Por lo tanto, ahí tenemos las dos semillas, la creación y la creación de un pueblo. Ese pueblo que va a llegar hasta los albores del Nuevo Testamento y se va a convertir para nosotros en el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Y ese hombre, ese primer Adán, que va a ser el reflejo del nuevo Adán, que es Jesucristo, dice el texto del Eclesiástico: desde el principio, antes de los siglos, me creó y nunca más dejaré de existir. Me creó antes, desde el principio, antes de los siglos. Es decir, es ese Dios que está presente, eterno. Y ejercí mi ministerio en la tienda santa, delante de él, y así me establecí en Sión. La ciudad elegida para que ese misterio de la salvación se realice, y ya unimos creación con salvación, es Jerusalén, la ciudad amada. Jerusalén reside mi poder, el poder salvador, y arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del Señor en su heredad. Un texto que rezuma total y absolutamente los elementos fundamentales que el Nuevo Testamento explicitará, como veremos en la carta a los Efesios y en el Evangelio de San Juan. La creación y la salvación por medio de Jesucristo encuentran aquí un eco lejano, pero una proyección cercana. El Salmo 147 glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión. Es decir, alabemos a esa ciudad de la cual nos ha venido la salvación. Y ahora viene la segunda lectura de la carta a los Efesios. Esta segunda lectura es un himno litúrgico que Pablo introdujo en esta carta, dirigida a esta comunidad de Éfeso. ¿Cuántas veces hemos visitado
Si recordáis algunos de vosotros, esa ciudad de Éfeso, bajando hacia la zona donde estaban las grandes construcciones, el teatro, recordando a San Pablo. Qué bonito, ¿verdad? A ver si algún día podemos regresar a Éfeso. Pues bien, ese himno litúrgico nos recuerda, Marinieves se ríe un poquito, está detrás de la cámara, pero es verdad que es un viaje maravilloso esta visita de San Pablo en Turquía y en Grecia. Pues bien, este himno litúrgico, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos dice que la creación, que la salvación solamente tiene un sentido. Y ese sentido es dar gloria a Dios porque Él nos ha bendecido. Todo está bajo el paraguas de la bendición. Y ese paraguas de la bendición empieza con algo que es maravilloso. Él nos eligió, a cada uno de nosotros, de manera personal. Como dice el Salmo 32, Dios modeló cada corazón y conoce sus acciones. Por lo tanto, Él nos eligió en Cristo. Y nos eligió antes de la creación del mundo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que viviéramos un camino de santidad por el amor. El amor es el que posibilita la santidad, no una vida desde el punto de vista solamente ético y moral. El amor va mucho más allá. El amor no se limita a la ley del Antiguo Testamento. Por eso Jesús nace, para traernos una nueva ley, la ley del amor, que nos posibilita una santidad distinta, diferente. Y con esa santidad de nuevo se nos invita, como en el texto del Eclesiástico, a dar gloria a Dios. Y San Pablo, al final del texto de hoy, da gracias a Dios porque está viendo esos frutos de lo que dice el himno litúrgico en esa comunidad. Y reza por ellos, sobre todo al final. El final es una conclusión maravillosa, para que comprendáis, para que seamos capaces de entender, no con nuestra razón, sino con la profundidad de todo nuestro ser, cuál es la esperanza a la que os llama. ¿Cuál es la esperanza? Esa vida eterna, esa resurrección. ¿Y cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos? A esos santos nacidos del amor, no nacidos de la ley. Y finalmente el Evangelio de Juan parece que nos presenta una Navidad distinta, una Navidad más teológica, una Navidad más reflexiva, sobre todo dirigida a aquellos que podían comprender esa filosofía griega, esa filosofía en cierto modo pagana. ¿Por qué? Porque había muchos cristianos que ya venían del paganismo, del mundo griego, y los términos que utiliza aquí el Evangelio de Juan eran muy comprensibles para ellos. En el principio existía la palabra. Nos está remitiendo a la creación. Y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Ahí tenemos la equiparación de la palabra a Dios. La equiparación de la sabiduría, de la capacidad de discernimiento. El logos que tiene una dimensión muy importante. Es la capacidad de la racionalidad del hombre como una de sus capacidades más distintivas, más específicas. Y esa racionalidad se manifiesta también en la palabra, en esa capacidad de expresar lo que uno piensa, lo que uno reflexiona, lo que uno medita. Pues bien, por medio de esa palabra se hizo todo. Volvemos a la creación. Y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Es decir, que la creación está en función del misterio de la encarnación y de la salvación. En Él estaba la vida, introduce otro concepto, y la vida era la luz de los hombres. No se trata solamente de la vida biológica, sino de una vida plena, más allá de lo biológico. Y esa vida se convierte en luz, que alumbra las tinieblas, es decir, que alumbra todas las oscuridades que pueda haber en nuestra vida, en nuestra historia, y que les da sentido iluminándolas. Y hay un hombre que surge, y ya nos recuerda el tiempo del Adviento, para recordarnos todo eso, que se llama Juan el Bautista, el testigo,
que da testimonio de la luz y que nos invita a creer por medio de él en el que va a venir. Por eso el texto dice que no era la luz, sino el que daba testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz verdadera y la vida verdadera? Esa palabra, ese logos, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo se hizo por ella, la creación de nuevo, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Es tremendo, ¿eh? Dios se hace hombre y los hombres no le reconocemos. Pero a cuantos le recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios. Esa filiación divina es el gran don que ese niño Dios, que ese hombre Dios, que ese Dios que se hace hombre, nos da. Es el gran regalo. Sentirnos profundamente amados e hijos de Dios. Esto es una afirmación que debería revolucionar nuestra vida. Saber y sentirnos hijos de Dios. Por eso concluye el texto: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. De nuevo se nos invita a glorificar a Dios, a reconocer la gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, lleno de todo aquello que viene de parte de Dios para nosotros. Y todo esto, de nuevo al final, Juan, que da testimonio de él, dice: ¿quién es Jesús? El que viene detrás de mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Pues bien, a esto nos invita este segundo domingo de Navidad, a vivir en profundidad esa filiación divina que nos ha traído Jesús, nuestro hermano, ese Dios hecho hombre, y nos ha marcado el camino definitivo de la salvación, un camino que pasa por el amor, un camino que pasa por la vida, un camino que pasa por la esperanza. De verdad que el Señor haga posible que le reconozcamos y podamos vivir en profundidad ese amor que Él nos ha traído y que nos quiere llevar hacia Dios. La humanidad nos va a divinizar. Feliz domingo a todos. La conclusión, la palabra de hoy es un poco más difícil. La lectura del libro del Eclesiástico nos habla de la sabiduría, con mayúscula, la sabiduría de Dios. En el judaísmo se identificaba la sabiduría con la Torá, la ley. No podía ser de otra forma en un ambiente cerrado a los valores creativos y proféticos de Dios. Pero una lectura cristiana de este texto apunta directamente a la palabra de Dios, a Jesucristo. El Salmo 147 es el himno al Todopoderoso. Ensalza a Yahvé Creador, libertador de Israel y amigo de los pobres. Con ninguna nación obró así, ni le dio a conocer sus mandatos. El texto de Pablo en la carta a los Efesios es un himno en el que habla del plan divino de la salvación. Dios nos ha bendecido, nos ha elegido, nos ha destinado a la vida bienaventurada. El amor de Dios para con nosotros provoca su elección y llamamiento a la santidad. Y el modo elegido de la santidad es la filiación divina, cuya fuente y modelo es Jesucristo. La tercera bendición es la redención por la cruz de Cristo. Pablo da gracias a Dios y le pide que les conceda un espíritu de sabiduría para que conozcamos la esperanza a la que hemos sido llamados. Finalmente hemos leído el prólogo del Evangelio según San Juan. Para el evangelista Juan, Jesús es la palabra hecha carne que ha venido a dar vida a los hombres. Así como Mateo y Lucas nos relatan las circunstancias históricas y los personajes implicados en el nacimiento de Jesús, Juan trata el mismo tema desde el punto de vista teológico. La palabra de Dios, la sabiduría, la luz, preexistía. Por medio de ella se hizo todo se hizo por ella, y sin ella nada de lo que se hizo
fue hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra se hizo carne por medio de la encarnación y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la manifestación de la presencia de Dios que iremos viendo con los milagros, signos y señales en la vida de Jesús. Ha venido al mundo para llevar a cabo una misión, transmitir un mensaje de salvación. Vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Los que creen en su nombre han nacido de Dios. Una vez cumplida su misión, Jesús debe volver al Padre.